Así que el objetivo que pretendemos alcanzar al emprender el estudio del análisis sintáctico de la oración compuesta es, por una parte, distinguir los distintos hechos que aparecen relacionados dentro de una oración determinada y, por otro, establecer el tipo de relación que se da entre esos hechos. Dicho de otra manera, distinguir las distintas proposiciones que aparecen en la oración compuesta y determinar el tipo de relación que se da entre ellas. Para ello es conveniente que recordemos cuáles son las principales relaciones lingüísticas que se pueden dar entre los distintos elementos o las distintas unidades de una frase, sean o no proposiciones, porque efectivamente los elementos lingüísticos aparecen relacionados entre sí de determinada manera. Bien, para ello vamos a utilizar dos ejemplos. Me preocupan el trabajo de mi hijo. Como podéis observar, se trata de una frase y concretamente de una oración simple, puesto que tiene un solo verbo, una oración simple. Aquí tenéis otra oración simple. Me preocupa el trabajo de mi hijo. Un solo verbo, una frase con un solo verbo, por lo tanto, una oración simple. Detengámonos en estos elementos, el trabajo y mi hijo. Observad que se repiten en la segunda oración, el trabajo y mi hijo. Sin embargo, el significado de una y otra oración es distinto. En la primera oración bien podemos decir que me preocupa el trabajo y podemos decir también que me preocupa mi hijo. Pasemos a la segunda oración. ¿Me preocupa el trabajo? Pues sí, me preocupa el trabajo. Pero ¿me preocupa mi hijo? No, aquí no es mi hijo quien me preocupa. No sabemos si me preocupa o no me preocupa, pero lo que está claro es que aquí no decimos que me preocupe mi hijo. En conclusión, los mismos elementos pueden aparecer con valores distintos en distintas oraciones y ello naturalmente tiene consecuencias desde el punto de vista de la interpretación de la oración. Esto que hemos visto aquí de una manera sencilla, con oraciones muy simples, pues sucede también con estructuras más complejas. Vamos a analizar lo que ha pasado aquí, lo que está pasando aquí desde el punto de vista lingüístico en cuanto a relaciones, funciones, significados y sentido, de una manera un poco más detenida. El trabajo es un sintagma nominal, mi hijo es un sintagma nominal. Ambos sintagmas nominales aparecen asociados mediante un enlace, una palabra sin significado, pero que establece un tipo de relación entre esos dos elementos. Quiere decir que el trabajo y mi hijo aparecen asociados como un grupo que es un grupo nominal de dos sintagmas. Numeramos para poder hablar de estas unidades y desde el punto de vista de las relaciones sintácticas diremos que 1 y 2 están coordinados. ¿Qué quiere decir que están coordinados? Quiere decir que la función que 1 y 2 desempeñan es la misma y que eso lo sabemos por el tipo de nexo, por el tipo de enlace que hay entre 1 y 2. Efectivamente, observad que el trabajo, aquí me preocupa el trabajo desempeña la función de sujeto, de me preocupan el trabajo de mi hijo, y mi hijo, efectivamente, el sintagma mi hijo, desempeña también una función de sujeto. Es decir, los dos elementos tienen la misma jerarquía gramatical. Y lo que es más importante, ninguno de ellos aparece como un complemento añadido al otro, que modifique el significado del otro. No, no es el caso. Eso es lo que quiere decir que 1 y 2 están coordinados. Así que un tipo de relación que se puede dar entre las unidades lingüísticas es una relación de coordinación, que consiste en que los elementos así relacionados no son
ninguno complemento del otro. Observemos ahora el segundo ejemplo. Me preocupa el trabajo de mi hijo. En este caso, el enlace es distinto y ello va a dar lugar a que la interpretación, o ha dado lugar, porque ya lo hemos hecho, a que la interpretación de la frase, del significado de la frase, de la oración simple en este caso, sea también distinto. También en este caso, el trabajo y de mi hijo forman una unidad, forman un grupo, pero el tipo de relación que se establece es distinta. El trabajo es un sintagma nominal. Observad que aquí mi hijo ya no es un sintagma nominal. Al añadírsele una preposición, esto se convierte en un sintagma preposicional. Esto es un grupo nominal. El significado fundamental del grupo nominal, el trabajo de mi hijo, de aquello de lo que estamos hablando fundamentalmente, es, como hemos dicho antes, del trabajo. Lo que me preocupa es el trabajo. Pero a este significado fundamental le hemos añadido un complemento que matiza, modifica o amplía el significado de trabajo. No es cualquier trabajo, es el trabajo de mi hijo. Efectivamente, de mi hijo aparece aquí como un complemento de trabajo. Es un complemento del nombre del trabajo. Bien, aquí ya no diremos que 1 y 2 están coordinados, porque 2 resulta que es un complemento de un significado principal. Hay un significado principal y el 2 es un complemento de significado que le añadimos, que amplía ese significado fundamental. Cuando un elemento es complemento de otro, ya no decimos que esté coordinado. 2 está subordinado al número 1, porque es un complemento del número 1. Así que tenemos relación de coordinación y relación de subordinación como dos relaciones posibles entre las unidades lingüísticas. En el caso de una relación de subordinación, quiere decir que uno de los elementos es complemento del otro y que el otro es el que da la significación principal, mientras que el elemento subordinado es una especie de apéndice significativo que amplía o modifica el significado del principal. Pero en cualquier caso, el elemento subordinado es un complemento del elemento al cual está subordinado. Mientras que en el caso de la coordinación, ninguno de los dos elementos es de los dos o de los tres, depende de los elementos que estén coordinados, de los 4 o de los 5, ¿verdad? Aquí no hay un número exacto, concreto, obligado de elementos. Decíamos que en la coordinación los elementos que aparezcan coordinados, ninguno es complemento del otro. Esto que hemos dicho aquí, de manera muy genérica, vamos a precisarlo un poquito más y ya referirnos también a las relaciones entre proposiciones. Seguimos hablando de los tipos de relación sintáctica. Hay un tipo de relación sintáctica, como acabamos de ver, en la que un elemento es complemento del otro. En este caso tenemos un complemento de el hijo, que es de Carlos, el hijo de Carlos. De Carlos es un añadido a hijo que amplía, matiza o concreta el significado de hijo. De Carlos sería un complemento de hijo. Y aquí te llamo o quedamos para cenar. Fijaros que para cenar es un complemento que responde a la pregunta ¿quedamos para qué? Como aquí en el hijo respondía la pregunta, perdón, de Carlos respondía la pregunta ¿de quién? Que nosotros lo hacíamos al hijo, ¿verdad? Así que para cenar es también un complemento de quedamos. Es decir, que hay una relación en la que el elemento subordinado es un complemento del núcleo principal de significado. Es un significado añadido a un núcleo principal. En ese caso tenemos una relación de subordinación. Y del elemento subordinado, con carácter general, tendremos que decir qué tipo de complemento es y de qué elemento
es complemento. En este ejemplo tenemos Ana y Luis vendrán esta tarde. Nos fijamos en esta primera oración y observamos que Ana y Luis están relacionados de tal manera que Luis no es un significado que esté completando al significado de Ana, ¿verdad? No hay ninguna pregunta que nosotros nos hagamos sobre Ana a la que responda Luis, ¿verdad? Es decir, Luis no es un complemento de Ana. Y fijaos aquí, en te llamo o quedamos para cenar, la relación entre te llamo y quedamos tampoco es una relación en la cual uno de ellos sea complemento del otro. Fijaros que aquí no responde quedamos a ninguna pregunta que nosotros le hagamos a te llamo para qué, ¿verdad? No, no hay ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, ninguno de ellos es complemento del otro. En esos casos decimos, cuando en ningún elemento es complemento de otro con el que vaya coordinado, es cuando decimos que la relación es de coordinación. Esto de alguna manera es repetir lo que hemos dicho en relación con la diapositiva anterior. Añadamos otra posibilidad. Observad, carne, aceite, refrescos, lo que se te ocurra. En carne, aceite, refrescos, que son tres tipos de sintagmas, estos elementos aparecen relacionados entre sí solamente por la entonación. Ya sabéis que el signo de puntuación, coma, está indicando un tipo de entonación determinada que indica que la serie no se ha terminado todavía, ¿vale? Aquí estos elementos aparecen simplemente enumerados. No se establece ninguna relación, no sabemos a ciencia cierta, o por lo menos no aparece señalada expresamente, aunque podemos interpretarla analizando desde el punto de vista del significado la serie, pero no aparece ninguna palabra que nos esté indicando si se trata de una coordinación o de una subordinación. Solamente aparecen asociados mediante una entonación de coma. Bien, pues lo mismo podemos decir aquí, solo que aquí se trata de tres verbos y por lo tanto hay tres predicados y por lo tanto hay tres preposiciones, perdón, hay tres proposiciones que forman parte de una oración compuesta. Así que estas tres proposiciones aparecen también enumeradas simplemente mediante la entonación que se representa con la coma. Observad que la coma no es un nexo, es simplemente un signo visual que nos indica que aquí hay una entonación determinada. Bien, pues en estos casos en los que no hay ningún nexo que esté indicando la relación que se da entre los distintos elementos, hablamos, insisto, cuando no hay una relación de coordinación o subordinación que venga indicada por ningún elemento gramatical, aquí habría que haber dicho quizás mejor por ningún nexo, por ningún enlace, en ese caso tenemos justaposición. Bien, pues estos son los tres tipos de relaciones posibles que se pueden dar entre las proposiciones que aparecen en una oración compuesta. Y nuestro cometido en el análisis sintáctico, una vez que hayamos distinguido las proposiciones, será justamente determinar en primer lugar si se trata de juxtaposición, coordinación o subordinación, la relación que se da entre las proposiciones. Os llamo la atención sobre un hecho. Aquí no podemos decir por ejemplo, en el ejemplo este de subordinación, no podemos decir que te llamo o quedamos para cenar es una oración subordinada. Ese error, que es relativamente frecuente, hay que evitarlo de una vez por todas. Nosotros no decimos si la oración es subordinada, coordinada o justapuesta. No, no. Nosotros tenemos que distinguir las proposiciones que hay e iremos una a una diciendo el tipo de relación que tiene con el resto de proposiciones. Así que nada de decir que esto es una oración subordinada. Fijaos que es la misma oración. Aquí, te llamo o quedamos para cenar, te llamo o quedamos para cenar, y aquí
para cenar es una preposición subordinada de quedamos y quedamos es una preposición coordinada de te llamo. Lo mismo que aquí no se trata de una oración yuxtapuesta, no. Aquí lo que hay son una, dos y tres proposiciones yuxtapuestas. Bien, esto es todo por ahora, pero no desesperéis, porque continuará.